están? Soy Argenis Esquipulas. Esta es una serie de preguntas y respuestas y también de pláticas en este marco del Día Internacional de la Mujer, y hemos preparado para ustedes una serie de cápsulas también donde vamos a conocer historias de mujeres que han sobresalido en diferentes áreas de trabajo, también pláticas y charlas sobre cómo han sobrellevado también su vida en maltratos, en lo que son vivencias, en problemas incluso familiares. Un tema muy importante en el círculo familiar es la consecuencia del alcoholismo, a dónde nos lleva, cuáles son sus consecuencias y qué es lo que afecta en un matrimonio o también puede afectar ya de carácter urgente a una mujer. El día de hoy nos acompaña Berenice Aguilar de los Santos. Gracias y bienvenida a tu espacio, a tu canal, donde pues vamos a platicar algo que tú has vivido y que ha estado muy de cerca desde hace ya algunos años, desde hace 20 años, desde que tú te casaste con tu esposo, y no todo es miel sobre hojuelas. Es correcto, es correcto. Pues gracias por la invitación, gracias por tomarme en cuenta, gracias porque me permiten hoy poder expresar, ¿verdad?, las vivencias que uno atraviesa como mujer en los diferentes ámbitos, ¿verdad?, de lo que es un matrimonio, cómo poder llevar un matrimonio, porque algo tan difícil es que somos dos personas totalmente diferentes, que cuando venimos al matrimonio nos empezamos a conocer y es ahí donde empiezan a salir todos nuestros errores, todo lo malo. Cuando está el noviazgo, pues todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? Pero nuestra realidad ya la vivimos ahí en casa y es ahí donde se torna un poco difícil. Sí, yo creo que eso es, ¿no? El matrimonio después de estos 20 años de casada, ¿no? 20 años, así es. ¿Cómo comienzan los problemas en casa? ¿Cómo inicia este paso que fue un tormento y que ha sido quizás una tormenta y después encontrar paz? Así es, fue algo muy difícil, muy fuerte para mí, te voy a contar desde el inicio. Yo creo que cuando toda mujer se casa, pensamos o tenemos la idea de que va a ser todo miel sobre hojuelas, que todo va a ser color de rosa. Claro. Y yo en ese tenor me casé a los 26 años, súper feliz, hicimos la boda, fueron mis papás, pero por ahí dicen que lo que mal inicia, mal acaba, ¿verdad? Ajá. Entonces yo no sabía que mi esposo se estaba casando conmigo a escondidas, fíjate. ¿Cómo? Sí, llegamos a registro civil, mis padres y todo, se hizo la ceremonia, nos retiramos, empezamos en un departamento pequeño, pero en ese momento es realmente donde empiezas a conocer a tu pareja. Al principio pues yo conocí a un hombre amoroso, cariñoso, que me iba a visitar casi todos los días, me dedicaba el tiempo, pero cuando ya yo llego a casa se empieza a hacer un entorno difícil porque él empieza a faltar en las noches, empieza a llegar cada día más tarde, empieza a poner pretextos para poder estar en casa, ¿verdad? Prácticamente él no le gustaba estar en casa. ¿Y cuál fue mi sorpresa? De que a él le gustaba mucho tomar, ¿verdad? Ahí salió su verdadero yo, su verdadera realidad, y entonces eso a mí de verdad que me puso muy mal. No esperaba esa situación. Yo recuerdo que empezaron los conflictos, los pleitos, las amenazas, las agresiones verbales, y todo se empezó a tornar muy, muy difícil, al grado de que tuvimos que llegar al divorcio. Te estoy hablando de que nos divorciamos en un término de 8 meses. No tardamos ni un año. Fue algo muy difícil porque eran las situaciones del alcoholismo interminable. Hazte cuenta que tomaba jueves, viernes, sábado y hasta el domingo. Entonces ya no, era una situación muy fuerte. Y luego aunado al alcoholismo, pues tú sabes que también vienen las infidelidades, porque el estar con los amigos, visitar los antros, claro, lugares donde están los amigos, pues ¿a qué te conlleva el poder estar en esa convivencia, verdad? A descuidar tu hogar, a descuidar tu matrimonio,
a no dedicarle tiempo a tu esposa, a no poder, ¿verdad?, entender que tú ya te casaste, que vas a iniciar algo diferente, que ya no eres soltero, sino que ya tienes una compañera, una pareja con la cual tienes que llegar a acuerdos. Entonces nosotros no llegamos a ningún acuerdo. Al único acuerdo que llegamos y conclusión fue de que nos divorciamos. Y recuerdo que en ese tiempo estaba iniciando el divorcio express, como no había hijos, no había golpes, me hicieron todos los estudios y mira, ¿qué te puedo decir? En horas estábamos divorciados, ya así, sentados en la primera firma. Muy fuerte, muy difícil, porque como te digo, el anhelo de toda mujer, pues no es que tu matrimonio se acabe en menos de un año. Claro, ¿no? Exactamente, y yo creo que eso es lo que conlleva, ¿no? Que conlleva al alcoholismo, que es la violencia doméstica, la pues destrucción y el abandono familiar, porque incluso hasta hay momentos que cuando uno toma la decisión de casarse o toma la decisión de ya hacer un matrimonio, pero en ese matrimonio no va bien, va mal, hay violencia, hay alcoholismo, hay infidelidad, pues nos encontramos con el abandono familiar, porque hay muchas incluso de las mujeres que no son apoyadas por parte de la familia. Exactamente, mira, yo te voy a decir que lo que pasó conmigo, empecé a caer en depresión, mi autoestima se fue hasta abajo porque me sentía la mujer más fea del mundo, la mujer más gorda del mundo. Yo recuerdo que intenté suicidarme, tomé pastillas. Mira hasta dónde me llevó el estar en ese entorno, vivir ese entorno de que estás en medio de un matrimonio y piensas que vas a ser la prioridad, piensas que realmente le importabas a tu pareja y oh sorpresa que es todo lo contrario. Yo estaba olvidada, yo no contaba con mi esposo para nada, él trabajaba fuera de lunes a viernes y sábados y domingos yo siquiera lo veía como 2 horas tal vez. Imagínate muy qué poco. Tan fuerte, muy fuerte. Empieza lo que se sufre, el estrés, la depresión, uno de los cuadros, ¿no? Muy fuerte, en esto, y que fuerte. Llega la duda, ¿no? de quitarse, ¿no? Del suicidio, sí, ¿no? La prevención, lo que se hace, lo que se vive. Y fíjate, Berenice, que no solamente tú lo has vivido, se vive en muchas familias y lo viven muchas mujeres, porque hay muchas mujeres que no logran superar esto, no logran sobrellevar. ¿Cómo logras sobrellevar todas estas características o todas estas consecuencias que lleva la separación o la ruptura de un matrimonio o el divorcio, como en este caso tuyo? ¿Quién fue? Porque hay algo. Claro, hay algo, ¿verdad? Hoy podemos decir y hablar de que hubo una restauración, que hoy tenemos ya un tiempo juntos, que caminamos diferente, pero te voy a contar cómo fue, qué sucedió en mí, qué pasó, cómo logré yo poder levantarme, salir de ese estrés, salir de esa depresión, poder recuperar nuevamente mi autoestima como mujer, porque yo recuerdo que para llamarle la atención a mi esposo, pues yo hacía mucho ejercicio, me arreglaba el cabello, me vestía, trataba de llamarle mucho la atención, pero yo era un cero a la izquierda para él. Entonces yo recuerdo que una ocasión en mi depresión decidí meterme de lleno a hacer ejercicio aquí en Cañahueca, y en una de esas ocasiones de que te sientas y tú dices, sabes y conoces que hay un ser sobrenatural y dices, Dios, ayúdame, reclamándole a Dios, diciéndole, ¿para qué me mandaste a este mundo a llorar, a sufrir? Porque mira, yo no dormía pensando dónde estaba mi esposo, con quién estaba, qué tipo de mujer estaba con él, porque fue muy fuerte. Es un mundo, ¿no? Que te creas. Entonces ya no hay paz en tu interior, sino que no descansas. Aunado a eso, pues yo trabajaba, ya no daba el 100. Muy difícil. Me concentré en hacer ejercicio y en una mañana recuerdo que empezaron a compartir trípticos donde te hablaban acerca de Dios. Y yo recuerdo que una mujer me dijo, oye, ¿tú conoces de Dios? Y yo así como que, sí, pero ahorita no quiero nada con él, ¿no?
Y recuerdo que en mi niñez, tal vez, o en mi preadolescencia, 10, 12 años, me hablaron de Jesús, pero nunca más lo volví a buscar o a querer saber más de él. Pero en esa ocasión que me comparten ese tríptico, la persona que me preguntó que si yo conocía de Dios, me dijo, ¿sabes qué? Es que yo soy cristiana. Y fíjate que esa persona yo había convivido, ¿qué te puedo decir? 2 años, haciendo ejercicio, contándole mis problemas, pero no me había dicho que era cristiana. Hoy me doy cuenta de qué importante es que podamos hablar del amor de Cristo. Y es a través de ese tríptico que ella me dice, ¿sabes qué? Yo te invito a mi iglesia. Y yo recuerdo que le dije, no, yo lo que menos quiero es saber de Dios, tengo muchos problemas, estoy muy cansada, no necesito de Dios. Y era constante las llamadas para hablarme de Cristo, de Dios, de que Dios me amaba, de que había algo que podía cambiar toda mi situación, que podía cambiar esa depresión, que podía quitar esa tristeza. Realmente yo no lo creía, ¿verdad? Era una mujer muy incrédula, me hice una mujer muy tóxica. Mira, te comento que yo iba a Telcel a bajar las facturas y a hacer un análisis de cuántos minutos hablaba mi esposo, a qué número, les llamaba a las chicas, o sea, fue una etapa muy difícil. Sí, claro. Pero cuando yo decido acompañar a esta persona, hoy bendigo su vida, ¿verdad?, de la que me invitó a la iglesia, le digo, ¿sabes qué? Voy a ir a tu iglesia, pero si no me gusta, si no me agrada, que es primera y última vez y no volvemos a tocar el tema. Y ¿cuál fue mi sorpresa? Que todo lo que compartían en ese lugar, que todo lo que estaban hablando en esa tarde, en esa ocasión, era mi vida, pues era mi vida, era aquella mujer desesperada, era aquella mujer que necesitaba salir de todo lo que estaba viviendo, que pedía gritos ayuda, pero no sabía por dónde, no había buscado quizás la ayuda adecuada, porque muchas veces vamos al psicólogo, tomamos terapias, pero volvemos a recaer en lo mismo. Sí, quizás se arreglen unos meses, 2, 3 meses, claro, pero volvemos a lo mismo. Entonces, cuando yo ya entendí que algo diferente estaba pasando en mi vida, me aferré. Realmente para mí el poder conocer a Dios, y hoy te lo digo abiertamente, que si hay una esperanza, mujer, tú que estás atravesando una depresión, que estás atravesando una separación, que quizás has pensado en el divorcio, que tienes un esposo alcohólico, que tienes un esposo drogadicto, que tienes un esposo neurótico, hay esperanza en Cristo Jesús, y te voy a compartir parte de lo que yo he vivido a través de Dios. El Señor primeramente restauró mi corazón porque estaba muy lastimado, había sido muy golpeado por tantas infidelidades, por tantos corajes, por tanta impotencia, porque como mujeres nos da mucha impotencia porque siempre el hombre va a ser el que lleve la fuerza, ¿verdad? La batuta, el machista. Y aunado a eso, si vienes de esa línea del machismo, y yo venía de la línea del matriarcado, o sea, era súper difícil poder encajar, poder llegar a acuerdos, poder decir, sí, está bien. No, nadie quería ceder, nadie quería decir, ok, adelante, tú tienes la razón. Pero eso es en nuestra humanidad. Pero cuando ya venimos a Cristo, cuando venimos a los pies del Señor, nos va enseñando que primeramente Él va a sanar tus heridas. Sanó mis heridas y me enseñó a perdonar. Yo creo que ese es el parteaguas en mi vida, el perdón. Poder perdonar tú a aquella persona que te hizo tanto daño, que te hizo llorar, que se olvidó de ti, que se olvidó de tus hijos, que no cumplió en casa, que te decía malas palabras, que te humilló, que nunca estaba en la casa, y que aunado a eso yo recuerdo que le decía a mi esposo, oye, respeta la casa, por favor, porque mira, Génesis, eran mensajes en los teléfonos, eran mensajes en la tableta, o sea, todo el tiempo él teniendo una conversación con otra persona. Entonces yo le decía, aquí vienes a mi casa, solo te vienes a burlar de mí, y todo eso me creaba mucha impotencia porque yo no podía más que esos reclamos
y hasta ahí. Y el coraje, ¿no? Y el coraje, entonces todo eso te lo vas guardando y te va dañando adentro. Te daña. Te llega a crear un coraje, una ira, un rencor, y luego de eso se convierten en enfermedades en tu cuerpo. Claro, yo creo que sí, y eso es muy importante, que derivado a la consecuencia de lo que es alcohol, la infidelidad, algunos tipos de maltratos familiares, se llega a esta enfermedad, y esta enfermedad es almática, porque es en el alma que llevas estos tipos de enfermedades, pero como bien lo decías, llega algo que es el sanarme y el poder perdonar, porque si no uno perdona, ahí vemos las estadísticas de cuántos maltratos intrafamiliares hay, cuántos feminicidios se pueden registrar o se han registrado en estos últimos años, en estos últimos meses, la violencia, las carpetas de investigación que hay hacia la mujer, golpe, matrimonio. Llega Dios a tu vida, conoces de la palabra de Dios, te sana, te perdona y perdonas a tu esposo. ¿Cuál es el mensaje que le darías hoy en día a ese matrimonio? Y en ese matrimonio específicamente, como ya lo diste, hacia la mujer que está pasando un problema muy fuerte y un problema que tú lo pasaste, que lo pudiste superar gracias al poder divino que es Dios, la Biblia, una iglesia, una congregación, pero hay mujeres que a veces no tienen la oportunidad de llegar a eso, no le ha llegado ese plan, ¿no? Del perdón, de sanar las heridas. O quizás muchas veces te presentan el plan, pero dentro de tu problemática no quieres, ¿verdad? No volteas a ver, quizás piensas que es lo último que puedas intentar, y eso me pasó a mí. Entonces, ¿qué te puedo decir hoy, mujer? Que te des la oportunidad de conocer a Dios. Cuando yo conocí verdaderamente a Dios y perdoné a mi esposo, empezó a haber una sanidad primeramente en mi interior. Después de que hubo esa sanidad, empecé a ver que hay promesas para nosotros como hijos, y quiero leer un versículo, si me lo permites, claro, aquí dice en Lucas 18:27, dice: Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo pensaba que mi esposo pues no iba a cambiar, que era imposible cambiar a ese hombre prepotente, soberbio, con el alcoholismo, arrogante, infiel. Yo decía, no, o sea, ¿cómo va a cambiar? Ni porque vuelvan a ser. Yo recuerdo que mi madre me decía, mira, hija, gallina que come huevo, ni porque le quemen el pico, él no va a cambiar. ¿Tú qué crees en él? Yo me divorcié de él, me separé un año completo y me vuelvo a encontrar nuevamente con mi esposo. Nos volvemos a casar, pero para mi familia fue así de que, bueno, si tú quieres volverte a casar, ese es tu problema, ni vengas acá llorando porque ya sabes cómo es. Pero yo ya tenía a Cristo en mi corazón, y hay otro versículo que me gusta mucho en Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Entonces empecé a clamar a Dios, empecé a orarle a Dios, empecé a pedirle al Señor cómo yo quería un esposo. Y me basaba en este versículo, que lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Para Él no hay nada imposible. Si hoy tú decides creerle, darle una oportunidad, congregarte, escuchar de la palabra, mujer, de verdad tu vida va a cambiar. Primeramente en ti, vas a salir de esa depresión, vas a salir de esa autoestima tan baja, porque nuestra autoestima queda por los suelos, nos sentimos sin valor. Yo me sentía una mujer totalmente sin valor, que no podía importarle a nadie, que yo no era nada, que no valía nada. Pero aquí en los pies del camino, en el caminar con el Señor Jesús, me di cuenta que tenemos un valor enorme. Dice que nuestro valor sobrepasa al de las piedras preciosas. Entonces empecé a orar, empecé a creer en esas promesas que hay en la Biblia. Hay más de 3,000 promesas para ti, para mí. Empecé a tomar a Dios como mi Padre verdaderamente. Claro. Y como es nuestro Padre, pues que un hijo va a su padre y le pide cosas y se las va a conceder, porque no somos malos, ¿verdad? Y también lo dice en la Biblia,
que si aún nosotros, siendo padres malos, sabemos dar buenas dádivas, cuanto menos Él, que es nuestro Padre Celestial. Entonces empecé en la oración y empecé a ver un cambio en mi esposo. Empezó él poco a poco a inquietarse porque me decía, sabes que ya no me dan ganas de estar con mis amigos, ya no quiero estar en esas reuniones, ya no quiero tomar, quiero regresarme, me he dado cuenta que te amo verdaderamente. Hubo una tarde que marcó la diferencia de nuestro matrimonio, cuando él vino y me dijo, quiero que me perdones, pero esta vez quiero que me perdones en verdad. Y mira, mujer que hoy tú me estás escuchando, yo estaba acostumbrada a escuchar esa palabra, perdón, 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 y lo volví a hacer, pero en esa ocasión no fue mi esposo, fue algo hermoso de parte de Dios que me estaba pidiendo un perdón, que yo me quebranté, lloré y le dije, yo te perdono, yo te amo, y lo que más anhelo es que estemos bien, que estés con nosotros, que estés con tus hijos, que podamos estar en paz, que no haya nada que esté estorbando alrededor de nosotros. En lo que Dios ha hecho cosas extraordinarias en nosotros, y hoy tenemos la oportunidad de poder impartir cursos de matrimonios, de restaurar esos matrimonios que ya estaban deshechos, de esos matrimonios que no tenían esperanza, esos matrimonios que pensaban que todo estaba perdido. Hoy te puedo decir, no está perdido. Date la oportunidad de poder congregarte, de poder visitar una iglesia, de poder abrir tu corazón principalmente a Cristo Jesús, y que Él pueda sanar tus heridas. Y a través de esa sanación, de esa liberación, vas a poder otorgarle ese amor a tu pareja, vas a poder amar de la manera que Dios estableció ese matrimonio tan hermoso y tan bello. Y hoy te puedo compartir que impartimos ese taller de matrimonios para toda la vida, que eso es lo que quiere Dios, matrimonios para toda la vida, matrimonios fundados en la roca que es Jesucristo. Muchísimas gracias. Yo te quiero agradecer infinitamente por este tiempo, por estos momentos, por esa palabra tan fresca, ¿no? Por esa palabra de restauración, de que muchos, váyase la redundancia, ¿no? Un matrimonio joven, un matrimonio ya con muchos años, pasar esto, vivir esto, y a veces hay finales tristes, finales que son caminos devastados, con alguna adicción, con la pérdida de hijos, incluso también. Con la pérdida de hijos, pero en ti vemos que no ha terminado, sino que sigue este tiempo que es de restauración. Muchísimas gracias, te agradezco por esta vivencia, te agradezco por esta plática que yo sé que va a llegar a muchas mujeres y va a llegar a muchos matrimonios. Pues gracias a ti, Argénesis, de verdad que deseo con todo mi corazón que esta voz pueda ser escuchada, que se den la oportunidad. Mujer, no está perdido nada, date la oportunidad, depende de nosotras, alguien tiene que ceder, siempre digo, sé tú, date la oportunidad de poder conocer a Cristo Jesús y verás cómo Él va a cambiar tu entorno. Primeramente, va a levantar esa autoestima que muchas veces ya no lo tenemos. Que el Señor les bendiga. Gracias. Muchísimas gracias.